Muchos piensan que saben de fantasy fútbol. Déjanos contarte que nadie sabe nada. Un podcast sobre fantasy fútbol. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Sabe Nada, un podcast de Fantasy Fútbol, un podcast de No Huddle, editado por el señor Fernando Apa. Mi nombre es Federico Swin y voy a presentar a mi compañero, el que la tiene muy pero muy clara de Fantasy, el señor Joaquín Albornoz. Joaco querido, ¿cómo andamos? Bueno, ¿cómo va? Bienvenido, bienvenida. Sí, acá estamos de vuelta, como Fede. Bien, la verdad que ya con muchas ganas que empiece, falta demasiado todavía. El otro día estábamos ahí hablando un poquito de que después del draft hay como un bajón bastante importante hasta que empiecen ahí las noticias de los minicamps y todo. Pero bueno, vamos ahí dándole como podemos y avanzando en lo que podamos hacer, ¿no? Sí, al menos ya tenemos el schedule hecho. Tenemos ya los buys, que si querés después los comentamos. Pero bueno, hay que seguir haciendo previas, ganadores y perdedores. La semana pasada, no, el podcast anterior, hicimos conferencias nacional y americana, divisiones oeste. Esta semana vamos a hacer divisiones este. ¿Te parece si arrancamos con el campeón de la conferencia nacional? Le damos para adelante nomás, le damos de palo de la bolsa y a entrar nomás con las cosas con el contenido de fantasy. La semana pasada arrancamos con los campeones de la americana, campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs. Esta semana vamos a arrancar con los campeones de la conferencia nacional, los Philadelphia Eagles, que en el draft no hay nada para fantasy fútbol, pero en el mismo día del draft, se podría decir, y en la agencia libre trajeron a DeAndre Swift para completar esa ofensiva que no sé si a vos te pasa, pero creo que da miedo, con Jalen Hurts, AJ Brown, Devonta Smith, Olamide Zaccheaus, que este te suena, Wes Watkins, Dallas Goedert, el mismo DeAndre Swift, Rashad Penny, Kenneth Gainwell, Boston Scott. Creo que todos esos pueden correr en cualquier equipo y una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Sí, yo creo que todo lo que es, la verdad que es una de las mejores ofensivas de la liga, tanto la de los Eagles como la de San Francisco, son jugadores, todos los jugadores son eh, drafteables y que van a probablemente rendir en fantasy. Creo que incluso es muy difícil de defender, ¿no? Estas dos ofensivas, Jalen Hurts, Rashad Penny, jugadores que por tierra pueden ser mucho daño, de Andre Swift, un jugador que es muy eficiente en sus toques que tuvo en los Lions. Y además de todo eso tenés a jugadores élite recibiendo como AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, cada uno en su posición. Eh, Creo que, bueno, por empezar, a ver, para mí, creo que para vos también, pero Jalen Hurts hoy lo tengo como el quarterback 1 en Fantasy Football. Eh, Creo que el año pasado tuvo un trabajo terrestre muy interesante, fue responsable de más del 30% de las yardas terrestres del equipo y más del 40% de los touchdowns terrestres. Pero no solamente terrestres, sino que por aire también tuvo un muy buen año. Entre quarterbacks con al menos 160 dropbacks fue el quarterback 2 en menor porcentaje de turnover worthy plays, que son básicamente jugadas con un alto porcentaje de ser turnovers, y el quarterback 4 en porcentaje ajustado de pases completos, que toma en cuenta no solamente los completos, sino también los drops de sus receptores. Entonces es un jugador que no solamente juega de forma terrestre, sino que por aire también tiene muy buenas estadísticas y eso hace que, digamos, para Fantasy sea un gran asset. Sí, estoy de acuerdo. Hoy justo en Twitter vi unos números de AJ Brown en su primera temporada en Filadelfia. 20 partidos, 101 recepciones, 1.642 yardas, récord de la franquicia. 8 partidos de más de 95 yardas, esto es importante para Fantasy, récord de la franquicia de los Eagles. 3 de esos 8 partidos fueron para más de 155 yardas, también es récord de la franquicia. Y además anotó 12 touchdowns. El wide receiver 1 de los Eagles, que en PPR te va a venir, pero al pelo. Sí, totalmente. Además, no solamente AJ Brown, tenés a Dallas Goedert como tight end, que
también es una Claro. garantía. Hoy no es, creo que hoy no lo tengo en un top 3, pero sí está dentro de un top 6, top 7 fácil. Cinco, Y ¿no? es un piso muy estable para la posición. Creo que justamente es donde cae el tier, digamos, de jugadores con un piso estable. Es Dallas Gerd, el último. Pero además de Dallas Gerd, del juego aéreo y de lo que es Jalen Hurts, en los corredores tenés dos armas que se van a complementar muy bien, creo yo. Eh, Penny es un jugador que si se mantiene sano, realmente es posible que sea un jugador top en la posición. La muestra es muy poca, pero el año pasado fue entre jugadores con más de 50 carreos, fue el running back 1 en promedio de yardas después del contacto y el running back 1 en porcentaje de acarreos diseñados para más de 15 yardas. Entonces es un jugador muy explosivo que si se mantiene sano detrás de una línea ofensiva mejor que la que tuvo el año pasado, creo que va a ser, los toques que tenga va a ser muy bueno y se está yendo, la verdad que por lo que estoy viendo en los ADP, que todavía falta mucho, se está yendo bastante tarde. Entonces creo que es un gran jugador para tener eh, en Fantasy. Y por el otro lado de Andre Swift es en el juego aéreo lo que es Penny en el juego terrestre. Es un jugador que también fue el running back con el running back 3 en yardas por ruta recorrida, en detrás de Christian McCaffrey y Camara, y el running back 2 en promedio de yardas después de la recepción. Entonces creo que no hay mucho más para decir. Ambos corredores son muy eficientes con sus pocos toques que tuvieron durante sus temporadas y creo que hoy son un gran complemento para esta ofensiva de Eagles. ¿Sabés cuánto? O sea, la línea ofensiva de los Eagles era la que más yardas permitía después del primer contacto al running back. ¿Sabes cuántas yardas son en promedio en total? No, la verdad no tengo el dato. 20. 20 en promedio después del primer contacto, después de que el primer defensivo toca al running back, 20 yardas pasan en promedio. Así que yo creo que Penny y Swift creo que son jugadores que fueron castigados por las lesiones en las temporadas anteriores, pero creo que el uno al otro van a ayudar a que eso baje, creería, porque van a tener menos roles, pero igual creo que el mismo rendimiento. Sí, y, Muy y difícil además, que draftear en Filadelfia en este momento el running back. ¿cómo, perdón? Digo que creo que podría ser difícil quién va a ser el uno. Creo que va a ser DeAndre Swift, pero podría pasar cualquier cosa que termine siendo Penny el uno, que es el más parecido a Sanders el año pasado también. Sí, yo creo que va a estar bastante parejo entre los dos igual, ¿eh? O sea, me cuesta ponerlos como running backs 1 porque justamente no van a tener tanto volumen entre Hertz, Penny, Uh-huh. Swift y el resto de corredores. Claro. Se van a estar dividiendo en el backfield, pero creo que va a ser un 60-40, 55-45 de carga de trabajo para ambos y ambos van a rendir dentro de donde sean drafteados. Creo que DeAndre Swift, obviamente, en ligas PPR va a tener un boost bastante importante con respecto a Penny. Estamos completamente de acuerdo. De acuerdo. Si te parece, pasamos ya al siguiente equipo, que son los Dallas Cowboys. Los Cowboys en el segundo pick, o sea, en la segunda ronda, en el pick 58, eligieron a Luke Schoonmaker, Tyrant de Michigan. En el pick 176 de quinta ronda, agarraron al running back Evan Hull de Northwestern. En el pick 212 de sexta ronda, al running back Deuce Vaughn, que creo que va a ser utilizado como retornador, es muy bueno retornando. Y en el pick 244 de séptima ronda, al wide receiver Jalen Brook. Entonces, esto nos queda con Dak Prescott, de coreback, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Brandon Cooks, me encanta el trío de receptores, el Tyren, Jake Ferguson o Luke Shoemaker, ahí no hay un claro después de la salida de Dalton Schultz. El running back, a mí no me gusta el cuerpo de running back que tiene Dallas, Tony Pollard, Malik Davis, el mismo Vaughn, uh, no sé, ¿qué te parece, Juan? Bueno, sí, por empezar, creo que lo que más fuerte tiene es justamente el cuerpo de receptores. Brandon Cooks, CeeDee Lamb y Michael Gallup. Hay que ver si Michael Gallup continúa, pero creo que va a continuar y son tres receptores muy interesantes. Obviamente CeeDee Lamb y Brandon Cooks están por encima de lo que es Michael Gallup. Con respecto a los tight ends, la verdad que a mí en particular, Shoemaker no es alguien que me llame mucho la atención. Creo que no.
Yo personalmente, por lo menos para redraft, no me llama la atención, no me interesa mucho draftearlo, a menos que empiece, y en menos que empiece a formar parte de algo interesante una vez empezado la temporada. No creo que sea un tight end que vaya a ir a buscar ni siquiera a finales del draft. ¿Por qué? Porque creo que es alguien que no destacó tanto en su producción colegial. Fue particularmente flojo en las ganadas de porcentaje de jugadas divididas. Su mejor temporada fue el año pasado, pero tuvo menos del 30%. Lo que tiene sí es un buen tamaño y una buena, digamos, velocidad para lo que es la posición. En ese sentido, físicamente creo que puede llegar a destacar, pero bueno, vimos bastantes tight ends físicos que no llegan a nada, como por ejemplo el último caso que a mí me tocó bastante de cerca porque, porque lo tenía en un par de ligas, fue Albert Okwuegbunam, o como se diga, Uh, Albert O, Se cayó a pedazos, ¿eh? que es un tipo atléticamente increíble, es un freak atlético que no pasa nada, que ni siquiera está siendo considerado, por lo menos no fue considerado la temporada pasada en Denver. Hoy Denver ya tiene, ya hablamos en el podcast anterior, pero ya tiene tanto a Greg Dulcich como a Adam Trautman, creo, si no me equivoco. Em, Así Ujú. que Luke Shoemaker, a menos que me demuestre algo en la temporada, no es un jugador que vaya a ir a buscar activamente, por lo menos yo. El que sí me gusta, por ejemplo, es Deuce Vaughn, más que nada en Ligas PPR. Esto es más que nada para Ligas PPR porque justamente es un gran receptor, o fue un gran receptor, un running back receptor en su pasado colegial. Me sorprendió un poco el pick, esto un poco lo hablamos en días de draft, porque bueno, Pollard también fue bastante utilizado bastante como un running back receptor la temporada pasada. El target share de Pollard con respecto a Elliott fue de 10.8% contra 4.9%. Entonces yo hubiera esperado por ahí un perfil un poco más potente, más terrestre, como no sé, Abanikanda, Kendre Miller o DeWayne McBride. Pero bueno, se fueron por Deuce Vaughn, que es un jugador muy petizo, pero que es bastante robusto dentro de todo. No llega al nivel de índice de masa corporal que me gustaría, pero en sus números como receptores, como running back receptor, son muy buenos. Tuvo más de las 20, por ejemplo, en sus dos primeras temporadas colegial, tuvo más del 20% de las yardas de recepción de su equipo. En comparación, digamos, como para tener un análisis así rápido, Jahmyr Gibbs nunca superó el 20% de las yardas de recepción de su equipo. Ni en Georgia Tech, Ok, ni en Alabama. Entonces, es acá. un tipo que sabe cómo recibir la pelota y sabe cómo después de la recepción hacer yardas. Ahora, ¿qué pasa? Sí, es chiquito, es cortito, entonces no es, tiene por ahí un poco más de problemas al momento de que lo vayan a taclear, seguir generando después del contacto. Pero es un tipo que es elusivo y que además entra como junior, eh, digamos, fue elegible en el draft como en su temporada de junior y eso es bastante interesante porque tiene mucho para desarrollar, ¿no? Así que a mí Desbaum es algo que me gusta, que sí por ahí voy a ir a buscar en momentos finales de mis drafts, más que nada que además sirve como un handcuff en caso de que Tony Pollard no arranque, ¿no? O que le pase algo. Sí, creo que, a ver, la idea era hacer ganadores y perdedores. En los Eagles no hay ningún ganador ni perdedor. Acá creo que tampoco. El que gana es Dak Prescott porque no hubo quarterback en este draft, no hubo quarterback en la agencia libre. Y el año pasado vimos un Dak bastante flojo. Creo que es la pregunta para los Cowboys este año, ¿no? ¿Qué Dak vamos a ver? Y para Fantasy también, ¿qué Dak Prescott vamos a ver? Porque era un quarterback que el año pasado salía más o menos con Russell Wilson, se lesiona, y cuando vuelve fatal. Fue el quarterback con más intercepciones y jugó la mitad de la temporada. Está bien, ahora sí tiene un arma más con Brandon Cooks. Michael Gallup volvió para el final de la campaña también. Sí, pero Me da intriga, no tiene a Dalton Schultz tampoco, que fue alguien que también lo utilizó mucho en claro. su momento. Y para mí, Luke Schumacher, para mí va a terminar rotando. ¿Viste? Bueno, en la temporada pasada, cuando Dalton Schultz no estuvo, Peyton Hendershot y Jake Ferguson estuvieron rotando en la posición, o sea, no hubo ningún Tyrant uno claro. Creo que Schumacher va a entrar en esa rotación y hay que ver si destaca.
Por eso es que digo que por lo menos para primera mitad de temporada yo no lo tendría ni siquiera en cuenta. Creo que va a estar más... si llega a ser algo, va a ser para segunda mitad de temporada y luego vamos a tener que destacar en algún episodio, en algún momento de waivers o en una previa de semana que veamos que sea interesante. Juaco, ¿sabes qué vamos a ver con este cuerpo de tight ends? El cuerpo de tight ends de los Colts del año pasado, ¿te acordás? Sí, el de los Colts o el de Houston también, que era así muy, muy rotativo. Yo creo que va a ir más por ese lado. Por eso Shoemaker no es alguien que me encante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar. No hay ganadores ni hay perdedores en los Cowboys. Bueno, sí, Dak es ganador claramente, porque no hay un reemplazo definitivo. Vamos con los New York Football Giants, que en el pick 73 de tercera ronda, me encantó este pick, bueno, no, pero sí. Sharin Hyatt, puede recibir de Tennessee, fue drafteado. En el pick 172, Eric Gray, running back de Oklahoma, y listo. Entonces nos queda el depth chart con Daniel Jones, Saquon Barkley, que todavía no firmó la etiqueta, así que entre comillas, Matt Breida es el 2, Eric Gray es el running back 3, y en los wide receiver tenemos, creo que va a ser el 1, Jalen Hyatt, Isaiah Hodgins, Darius Slayton, Paris Campbell, que viene de los Colts, Sterling Shepard, Wendell Robinson. O sea, hay muchos jugadores que son proyectos, y la gran adquisición de la agencia libre de estos Giants es la de Darren Waller, y ya creo que el gran perdedor es Daniel Bellinger. Sí, sí, lamentablemente Daniel Bellinger es uno de los perdedores de este draft. Draft agencia libre, ¿Cuánto nos entre salvó el año comillas. pasado? Sí, Bellinger. La verdad ¿Cuánto nos que, salvó el año pasado Bellinger? la verdad No que tengo idea en qué agarró. A Bellinger. fue una buena adquisición junto con Juwan Johnson. Creo que fueron los dos tight ends que salvaron bastantes partidos el año pasado. Creo que a mí, bueno, Juan lo usé en 8 ligas. sí, yo todavía lo tengo en algunas. Pero a mí, bueno, Daniel Jones, por empezar, fue uno de mis preferidos el año pasado. Me acuerdo de haberlo elegido en varias semanas cuando hacíamos las competencias de coreback. Y no terminó mal, la verdad. Terminó como coreback 9, si no me equivoco. Sí, coreback 9 en punto fantasy y también en punto fantasy por juego, si tomamos corebacks con al menos 10 partidos. Eh, Obviamente que no se destaca por su juego aéreo, sino más bien un poco más por su juego terrestre. Fue el coreback 5 en acarreos el año pasado y en jugadores que no son running backs, con al menos 24 acarreos, fue el número 3 con más acarreos de 10 o más yardas, solo atrás de Justin Fields y Lamar Jackson. Entonces, es un jugador que suma por sus piernas, pero esto hace que me motive muy poco el grupo de receptores y no sepa quién va a ser el wide receiver 1, wide receiver 2 o se va a destacar. Porque Jalen Hyatt es un jugador que jugó en slot el 88% de su carrera colegial. Wendell Robinson, en sus últimos 2 años en colegial, 71% de juego en slot. Darren Waller, desde 2019, tiene más de 120 snaps en slot por temporada. Paris Campbell, el año pasado, fue el primero que pudo estar sin lesionarse, 82% de snaps en slot. O sea, ya tenés 4 jugadores que destacan como wide receiver de slot. Y del otro lado tenés a Isaiah Hodgins, Sterling Shepard y Darius Slayton, que van más de la parte abierta, ¿no? del juego. Y no tengo ningún nombre que diga, ok, sí, este tipo la va a romper, se va a despegar del resto. Creo que va a ser un apuntarle a alguno y esperar que pegue. Creo que, bueno, por ahí Jalen Hyatt, al ser el nuevo rookie que tuvo un capital de draft de segundo día, si no me equivoco, puede ser el que Sí. llegue a destacar. Creo que Darren Waller, por un tema de O del experiencia que y por esperás que destaque, ¿no? ¿Cómo? O el que vamos a esperar que destaque, digamos, Hyatt. Claro, por eso. Y Darren Waller, al ser tight end y jugar tanto en el slot, siempre también va a estar dentro de un top 12. Pero después tengo muchas dudas. No porque no me gusten los jugadores. La verdad que Isaiah Hodgins no es alguien que me disguste. Wendell Robinson es alguien que me gusta. Paris Campbell no es alguien que me disguste. Pero no hay ninguno que yo diga, claro, este tipo acá se va a destacar. Y bueno, creo que tenemos que esperar y ver qué pasa en la temporada. A ver, en ligas largas quizá un Isaiah Hodgins te va a funcionar. Creo que al final de la temporada Darius Slayton tuvo un piquito de nivel, pero nada, un partido. Claro. Sí, yo Y creo que Darren Waller, Darren Waller el año pasado fue penoso, ¿eh?
O sea, estuvo lesionado, cuando volvió lo jugó fatal. eh, Me dejó fuera en una liga eh, importante, Sí, de la cual hablábamos en el podcast del año pasado. Y creo que acá el único jugador que vos decís hay que draftear un jugador de los Giants es Saquon Barkley y no tiene contrato en este momento. sí, 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 Saquon Barkley es una garantía, obviamente. Ni siquiera voy a profundizar mucho en que Saquon Barkley es un running back O sea, es la única uno garantía. de este año y del año Porque, pasado y todo. porque Daniel Jones, porque el único jugador, o sea, el Daniel Jones del año pasado, lo vimos solamente en 2022, o sea, no lo viste nunca más en 4 años. Sí, Eh, y además, yo no sé qué esperar de además, Daniel Jones este año, creo que se va a caer. bueno, es que además, justamente lo que decíamos, ¿no? Daniel Jones es un jugador que destaca en fantasy por tierra, pero vamos a la parte aérea y es uno de los que eh, menos pases en profundidad tiene, o sea, 34, el número 34 de la liga, y de los que Claro, más jugadas con posibilidad de intercepción tuvo entre jugadas medias, entre 10 y 19 yardas. O sea, que una... es donde están los como fantasy. Entonces es muy difícil poder predecir el juego aéreo de los Giants, la verdad. Creo que la única garantía, como decías, es Saquon Barkley y después hay que esperar y ver. Sí, equipo bastante complicado. Pasamos a los Commanders, si te parece, el último equipo de esta conferencia nacional del este de la nacional. En sexta ronda, en el pick 193, draftearon al running back Chris Rodríguez Jr. de Kentucky y del resto son defensivos y línea ofensiva. Eh, este equipo es más complicado que el anterior, pero tiene mejores cosas, me parece. O sea, es más difícil de analizar, pero con mejores nombres. Sam Howell es el coreback, bueno, ya arranqué peor, ¿no? Pero tenés a Jacoby Brissett en el banco. El cuerpo de running backs a mí no me disgusta. Brian Robinson, creo que si le dan oportunidades puede ser un buen running back. Antonio Johnson, que tuvo ese partido en 2020 contra los Cowboys en Thanksgiving, fue, donde la rompió toda, pero se cayó. Y después tenés en el cuerpo de receptores tenés a Terry McLaurin, que a mí me encanta, Jahan Dodson, que había pasado con Carson Wentz, vimos un gran Jahan Dodson, después se fue cayendo un poco, y un Curtis Samuel que yo esperaba mucho más, la verdad. En Carolina lo usaban mejor, la verdad, eh, al estilo Divo Samuel. Y de Tyrant tenés a Logan Thomas Logan Thomas, porque el resto, mama. Sí, y encima Logan Thomas, que el otro día estaba escuchando un rumor que por ahí lo cortaban porque ya estaba viejo y se Ah, ahorraban, creo que un 5 millones en espacio salarial. A mí la verdad que Washington Commanders es uno de los equipos que menos me gusta de la liga, tanto para fantasy como para NFL. Creo que es uno de los candidatos más claros a ir por uno de los dos quarterbacks principales el año que viene, en 2024, ya sea Drake Maye o eh, Caleb Williams. Caleb Williams. Sí. ¿No le pones una fichita a Eric Bieniemy? No sé, para mí, Washington, o sea, realmente Washington creo que es uno de los que peor roster tiene. No me gusta el cuerpo de corredores, perdón. Brian Robinson a mí es un jugador que no me llama mucha atención. Creo que gana lo mínimo indispensable. No es un tipo que me guste realmente ver. Antonio Gibson es una persona, es un jugador, una persona, qué sé yo, qué persona es Antonio Gibson. Persona, seguro, ¿no? Pero es un Persona corredor. segura. Es un corredor que nunca fue explotado en esta ofensiva. Creo que tiene buenos números cuando le dan un poco la pelota, pero no termina de convencerme. No te gusta lo suficiente, ¿no? Chris Rodríguez va a entrar en esa rotación. No creo que tampoco sea un jugador que opaque a ninguno de los otros dos. Hay que ver incluso si hace el roster. Después en wide receivers creo que está la mejor parte, que serían Dodson y McLaurin. A mí McLaurin en particular no es el que tampoco me encante. Entonces tengo todos jugadores que no me terminan de cerrar. A mí la verdad es que el que más me gusta y me da un poco de pena es Sam Howell. Porque creo que va a tener una temporada muy difícil por el- el supporting cast que tiene, digamos. Y bueno, justo ayer escuchaba a los chicos de Falso Punteo que encima Washington Commanders tiene un prime time y los Falcons y los Colts no tienen ninguno y estoy totalmente en desacuerdo.
Para Bueno, mí, un equipo de... el equipo de Commanders va a ser feo para ver. Y los Colts con Anthony Richardson o Atlanta con Bijan Robinson y Drake London y Kyle Pitts creo que son más divertidos. Así que me sumo a esa queja también. Y digo que Washington Tengo Commanders unas para ganas mí. de hablar de... Tengo unas ganas de hablar de los Colts y de Robinson, de Richardson, perdón. Y para el próximo, creo que sí, para el próximo o el que viene, ya llegaremos Y bueno, los dos, ¿no? a los Colts. Sí, eso es el otro. Continúa. Pero bueno, Con McLaurin, ¿no? así que nada, creo que es un equipo que no me termina de convencer nada. Creo que por ahí Dodson y McLaurin se van a beneficiar porque creo que van a ir bastante tiempo por detrás en el marcador. Entonces en Fantasy Football, cuando un equipo está por detrás en el marcador, lo que más se suele enfocar es en pasar la pelota y ahí es donde llegan los Dodson y los McLaurin haciendo buena temporada Fantasy. Pero en general es un equipo que no me gusta y probablemente tenga pocos Washington Commanders en mis equipos. Saquemos a Hurts de la lista porque creo que los dos tenemos como el quarterback 1. Si tenés que elegir, o sea, te estás obligado a draftear un quarterback de esta división que no sea Jalen Hurts. ¿A quién draftear? Complicada, ¿eh? Eh, a ver, creo que el más seguro es Dak Prescott, pero por ADP No, voy con Daniel Jones. Creo que Daniel Jones lo voy a poder conseguir mucho más barato que a Dak Prescott y que me va a rendir muy similar. no confías en Sam. Es que, o sea, me gusta Sam Howell, o sea, me gusta el prospecto de Sam Howell, creo que es un tipo muy corpulento que puede ir al choque, pero creo que no va a tener oportunidad de rendir porque no lo veo con posibilidades, creo que incluso Jacoby Brissett puede llegar a pelear el puesto también. No me convence. O sea, entre los tres que quedan, prefiero a Dak Prescott, creo que es el más seguro. Pero por el costo, lo que me costaría draftearlo en los drafts de Fantasy, comparado con Daniel Jones, creo que Daniel Jones es mucho más barato. Y la diferencia entre Daniel Jones y Dak Prescott no es tanta. Entonces iría con Daniel Jones. Bueno, Joaco, pasamos a la conferencia americana para hablar del este. Los Buffalo Bills draftearon a... Me encantó el pick de los de primera ronda, Dalton Kincaid, el tight end de Utah State. Y más tarde, en el pick 150, draftearon a Justin Shorter, el wide receiver de Florida. Y esto queda con Josh Allen, de quarterback, inamovible. El cuerpo de corredores está bastante... hay mucha gente, cosa que no nos tenía acostumbrado Buffalo. James Cook, Damian Harris, que para mí James Cook es perdedor por esto. Latavius Murray, Naheem Hines. El cuerpo de receptores es Stephon Diggs, Gabe Davis y el resto, porque creo que Deontay Harty, Justin Shorter, Trent Sherfield, Khalil Shakir, bueno, nada, son jugadores complementarios. Y el cuerpo de Tyrants es Dawson Knox, el perdedor número uno de todo Fantasy Football, me parece, y Dalton Kincaid ahora para completar la ofensiva. Sí, Dawson Knox va a ver obviamente su valor muy disminuido. Ya era un tight end que dependía de los touchdowns desde ya. Sí. Hoy por hoy creo que con Dalton Kincaid no va a tener prácticamente nada de valor para Fantasy. Creo que obviamente que todos estos jugadores como Deontay Harty, Khalil Shakir, Justin Shorter son jugadores que por ahí para NFL van a tener algún rol, van a ser jugadores complementarios como vos decías, pero para lo que es Fantasy, que es lo que nos compete, no los tendría ni siquiera en cuenta. Pero bueno, Dalton Kincaid creo que justamente, así como Dawson Knox es uno de los más perjudicados por el draft, creo que Dalton Kincaid es uno de los rookies que serán más beneficiados. Justamente es uno de los tight ends que más juego de slot tiene, pues, saliendo del slot, y creo que si puede emular la producción que tuvo sus últimos 2 años en colegial, va a ser una máquina de hacer touchdowns. Tiene una gran producción en jugadas divididas, tiene casi 5 yardas en promedio después de la recepción. Es un jugador que probablemente va a entrar y va a ser muy parecido en el rol,
No digo que sea Travis Kelce, pero va a entrar en un rol parecido al que tiene Travis Kelce en Kansas City. Un jugador que juega mucho en slot, un jugador que es muy difícil de marcar por los mismatch que va a hacer. Y además teniendo tanto a Gabe Davis como a Stephon Diggs arrastrando marcas y jugando más también profundo. Creo que Kincaid tiene potencial para ser un tight end top 10, que es raro en los rookies, es raro que un tight end rookie produzca, sería un outlier, pero tiene todo el potencial para hacerlo. La verdad que es, creo que para Fantasy va a ser más productivo. A mí me gusta más Michael Mayer, pero Dalton Kincaid recepcionando va a ser de los mejores de la clase, ¿no? Sí, al fin en este podcast podemos hablar de perdedores, porque en la conferencia nacional no encontramos casi ninguno. Hemos encontrado ganadores, pero perdedores como Dawson Knox y James Cook no, porque Damien Harris cambia de vereda, no se va a la división, pero se queda en un equipo que es más contendiente, un equipo que necesitaba un corredor como Damien Harris, y Damien Harris no es mal corredor, tampoco. No, totalmente. Bueno, creo que estuvo obviamente opacado por su compañero Ramondre Stevenson, que vamos a estar hablando más adelante, pero justamente un poco lo que decíamos, ¿no? Creo que están teniendo mucha cantidad de running backs. O sea, James Cook y Naheem Hines son dos corredores que se enfocan en el juego aéreo. Creo que Naheem Hines igual va a tener prácticamente nada de rol. Y Damien Harris y Latavius Murray son dos corredores que se enfocan más en el juego terrestre. Creo que Damien Harris va a tener más protagonismo que Latavius Murray. Creo que esta movida es un poco para no darle tanto acarreo al golpe a Josh Allen. Va a seguir utilizando sus piernas, pero para mí por lo menos hoy por hoy está como quarterback 3, está apenas un escaloncito por debajo de lo que es Patrick Mahomes y Jalen Hurts. Sigue estando en su propio tier, que es ahí como quarterback 3, pero no está al nivel de Patrick Mahomes con el brazo, con el juego, con el staff que tiene. Y obviamente Jalen Hurts, que tiene todo eso del brazo y el juego y el staff. Y además, Y las armas. sí, por eso las armas. Y además, corre. Entonces creo que Claro. ahí, entre los cuatro corredores, creo que James Cook debería ser el que más se use, más que nada porque Damien Harris y Latavius Murray, si no me equivoco, tienen contrato de un año y a Hines hay que ver si siquiera llega a ser el roster porque lo podrían tranquilamente cortar este año para ahorrar 3 millones en el espacio salarial. Por lado de lo que es Josh Allen, que veníamos hablando, ¿no? Lo tengo como coreback 3, el año pasado quedó como coreback 2 en puntos fantasy totales y coreback 3 en puntos fantasy por juego. Fue uno de los que más touchdowns aéreos tuvo después de Mahomes. El quarterback 3 en touchdown terrestres después de Hurts y Fields. Tiene más de 15 tackles evadidos. Tiene más de 300 yardas después del contacto. Pero ninguno es quarterback 1 en su posición. Siempre fue por detrás de Justin Fields o de Hurts corriendo y por detrás de Mahomes pasando. Entonces por eso es que yo lo tengo un poquito por debajo de estos dos. Lo que tiene también Josh Allen, que también los muchachos de Ensowners del cuarto cuarto en su momento le pegan bastante, es que es uno de los que para NFL tiene muchos errores en momentos claves. Tiene uno de los turnover worthy plays, que como decíamos que Jalen Hurts es uno de los que más bajo tiene. Josh Allen es uno de los que más alto está, es quarterback 6 en esta métrica. Pero también lo que tiene, que es uno de los más altos, es en big time throws, que son básicamente pases que se consideran extremadamente precisos, con buen timing y por lo general en profundos o en ventanas cortas de espacio, ventanas pequeñas. Entonces tiene esa dicotomía, esos altos muy altos y esos bajos bastante bajos, que hace que para Fantasy sea un coreback muy redituable, que te va a producir mucho, pero esos bajos para mí hacen que no sea tan estable y que no lo tenga como el top tier de Mahomes y Hurts. Sí, no hablamos mucho de defensivas, pero por ahora, defensivas de las que estuvimos hablando, Eagles quizá y, y Cowboys, ¿no? Por ahora. Sí, sí, creo que Cowboys con la garantía que es Micah Parsons, igual no vamos a detenernos mucho en analizar defensas, No, pero no, sí, no, pero con para la garantía que es Micah mencionarlo, ¿no? Parsons en los sacks creo que va a Jason Reddick, producir y va a hacer. respect. Sí, sí. Pero bueno. Pasamos, Sí, y después, sí, bueno, un poco lo que decías de los wide receivers, ¿no? La verdad que Stephon Diggs y Gabe Davis van a ser los dos jugadores que van a tener protagonismo para Fantasy.
A mí Justin Shelton en particular para Fantasy no me parece muy interesante. Lo que sí tiene es que tiene una buena altura para ser wide receiver, 1,90 m más o menos, y tuvo una velocidad bastante interesante en los 40 yardas, pero que para Fantasy esto no nos llama tanto la atención. Creo que va a ser un jugador muy interesante, complementario a nivel NFL, y a nivel Fantasy no va a rendir mucho. Ni siquiera Isaiah McKenzie el año pasado, que tuvo un par de partidos interesantes, pero ni siquiera para eso. Continuamos con el segundo de esta división, que fueron los Miami Dolphins, que tuvieron 4 picks en el draft y 2 fueron de Fantasy Football. Devon Achane, el running back de Texas A&M, y Elijah Higgins, tight end de Stanford. Bueno, nos queda esto de la siguiente manera. El quarterback es Tua, creo que es Tua. Por la duda Ojalá está sea Mike White. Tua, ojalá sea Tua. Esperemos que sea Tua. Sí, a mí me gusta Tua, quiero que le vaya bien. Para mí era el quarterback 1 de ese draft. Ahora es el 2. No, el 3. Vamos con corredores. Raheem Mostert es el corredor 1 que fue renovado. El corredor 2 que también fue renovado es Jeff Wilson. Y se mete ahí Devon Achane como el número 3. Está Mike Gaskin todavía como corredor de los Dolphins. Siempre esperé algo de Gaskin, nunca. Creo que tenemos acá la mejor dupla de wide receiver de la liga con Jalen Waddle, Tyreek Hill, Cedric Wilson. Está Braxton Berrios, que devuelve pelotas, así que capaz que es interesante y a veces tiene alguna que otra jugada. Y uno de los peores cuerpos de tight ends de la liga. Turman Smith, Eric Saubert, Tyler Croft, Elijah Higgins, no, olvídate, nada. Tight end nada, bueno, a otro lado. No Sí. nos gustaba, acordate que no nos gustaba el año pasado, este año menos. No, sí, la verdad que bueno, en tight end obviamente tuvieron la baja importante o de renombre, por lo menos de Mike Gesicki, que tampoco nunca fue en Fantasy Football alguien que pueda producir constantemente. Creo que hoy por hoy no hay ningún tight end de Dolphins que me guste. Es una lotería, qué sé yo, puede ser que alguno de los jugadores, Eric Sauber, tuvo bastantes snaps en Denver, qué sé yo, le ganó el puesto a Albert O, ponele. Elijah Higgins, ponele, fue wide receiver en su etapa colegial, ¿sí? Entonces decís, bueno, es un poco más bajo, o sea, es alto para ser wide receiver, pero pero es bajo para ser tight end. Yo estuve viendo un poco de film y la verdad que no me llamó mucho la atención. No lo tenía en los planes, pero bueno, cuando lo eligieron vi un poco de film y la verdad que las principales rutas que hace son más al flat o cosas así, no es un jugador muy profundo. Lo que tenés es que, bueno, fue wide receiver, ahora va a jugar de tight end. Le pidieron que sea tight end al momento de draftearlo. Hay poca profundidad, entonces puede llegar a ganar algo. Yo, la verdad, que es algo muy profundo. Que es capaz si jugás fantasy con algún simpatizante de Miami, lo vaya a elegir al final de la ronda. Porque, bueno, era un wide receiver que ahora está tight end, pero no le veo mucha posibilidad, por lo menos en la previa. Después vamos a ver si alguno de todos estos tight end que tienen se destaca, ¿no? Dejo, por favor, ¿no? Por lo menos por ahora sí. Después, bueno, sí, con respecto a lo que es wide receiver, sí, tanto Tyreek Hill como Jalen Waddle son ¿Puedo repetir jugadores. mi bombazo del año pasado? ¿Vas a volver a decir lo que no te salió el año pasado? Es que sí, a mí me gusta más. ¿Lo digo o no? Dale, anímate. Jalen Waddle va a ser mejor que Tyreek Hill como wide receiver en fantasy esta temporada. Está bien. Yo no coincido, creo que en algún momento va a pasar, porque bueno, en algún momento Tyler Hill va a empezar a caer un poco, A ver, con pero Tua, cuando estuvo Tua, Waddle fue el último. estaba bastante parejo. Yo te digo, él se distanció mucho Tyler Hill cuando se lesiona Tua, que ahí sí se Claro, distancia mucho, mucho. Pero mientras tanto estuvo muy parejo entre los dos, creo que son dos jugadores que hacen bestialidades en yardas después de la recepción y eso hace que Tua también sea una garantía cuando está sano. Por eso creo que es interesante y estaría bueno que Tua pueda mantenerse sano toda la temporada, porque la verdad es que es difícil después de haber tenido varias conmociones el año pasado, eh, tenerle, ¿cómo decirle? No es fe, es un tema de si tiene una más,
creo que lo mejor para su persona es que no vuelva a jugar. Entonces, ya Sí. es un poco polémico que vuelva a jugar. Pero bueno, le dieron el alta, yo no soy médico, así que alguien lo Sí. habrá revisado y aprobado eso. Pero bueno, a mí la verdad que Tua me gusta mucho y tiene armas muy interesantes en Tyreek Hill y Jalen Waddle como para ser un quarterback productivo en Fantasy. Y después por el lado de los running backs tenemos de los running backs más rápidos de la liga, ¿no? Tipos que se destacan Sí. mucho en velocidad. Devon Achane fue uno no sé si fue el más rápido o fue de los más rápidos. No me acuerdo si fue el primero o el segundo más rápido No, del Combine. creo que fue el segundo. Por eso sí, no me No tengo acordaba el dato exactamente el exacto. dato. Sé que estuvo por debajo de los 4.35 segundos, que es una bestialidad de rápido. Pensá que más o menos, pensando más o menos que un 4.4, un 4.45 es alguien rápido, que alguien tenga un menos de 4.35 es rapidísimo. Pero bueno, lo que tiene Shane es que el tamaño es un poquito más bajo de lo que me gustaría. Mide menos de 1.75 y pesa alrededor de 85 kilos. No creo que pueda aguantar una carga de trabajo de 3 downs, por lo que creo que Demon Chain, Rashim Monster, Jeff Wilson, no creo que llegue a Miles Gaskin, pero entre esos tres se van a estar repartiendo la carga de trabajo. Si la línea ofensiva y las jugadas, los diseños de jugada de Mike McDaniel ayudan a que tengan campo libre, cualquiera de estos corredores puede escaparse. Y bueno, justamente Demon Chain en esto se destacó bastante. Más que nada en su temporada 2021, tuvo más del 20% de sus acarreos fueron de más de 10 yardas. Entonces es un tipo que si le das espacio, te va a hacer una jugada explosiva. Pero no fue un gran corredor en lo que es yardas después del contacto. Devon Achane fue el running back que más se destacó en el Combine en las 40 porque fue el número uno con 4.34. Ahí está. Menos de 4.35, por eso. Y después, bueno, con respecto a lo que es recibiendo el balón, tuvo una temporada aceptable, buena en 2021. No pudo repetir en 2022 de una chain. Creo que lo que tiene de una chain es que si no llega a ser un running back principal, probablemente sea un gran retornador, porque por la velocidad que tiene y la capacidad que tiene para explotar, creo que va a tener trabajo de una forma u otra. A mí lo que más miedo me da es el tándem Raheem Mostert-Jeff Wilson. O sea, la temporada pasada ya lo vimos. Una semana era Jeff Wilson, otra semana era Raheem Mostert, otra era Jeff Wilson, otra era Raheem Mostert. Ay, es uno de los... A ver, son jugadores que me gustan porque para Fantasy son buenos, ex 49ers ambos, pero qué esperar de cada uno, ¿no? Sí, O sea, ¿cuándo va a rendir uno y cuándo va a rendir el otro? O bueno, sea, yo la verdad que creo que por el capital de draft que tiene de segundo día, Demon Chain empezaría o enfocaría a pensarlo como el principal de la ofensiva. Pero ¿sí? para mí sí, por un tema de capital de draft, por un tema de que Raheem Mostert ya es grande, está grande, digamos, y para desarrollarlo, creo que Devon Chain y para probarlo y para ver lo que draftearon sirve, creo que Devon Chain va a ser el que más oportunidades va a tener, por lo menos en la previa. Después hay que ver si realmente las aprovecha. Como te digo, es un jugador que no es un jugador que va a romper de tacleadas todo el tiempo. Va a ser más bien evasivo, elusivo y Esperando. y de campo abierto. Entonces, si logra esas jugadas de campo abierto, va a ser un jugador que produzca. Creo que va a ser, por lo menos en la previa, el principal entre los tres. Y también creo que van a estar rotando entre los tres eh, para ver qué pasa. Podemos decir que tanto Raheem Mostert como Jeff Wilson como Devon Achane son perdedores después del draft NFL 2023. Mm, Raheem Mostert y Jeff Wilson seguro. Pero también por otro lado, creo que era obvio que Miami iba a ir por un running back. Creo que el running back que fue es un jugador que tiene mucho potencial, de Chain, que cayó dentro de todo en un lugar que, o sea, creo que los que vienen de San Francisco, como Mike McDaniel o bueno, Shanahan, hacen jugadas diseñadas en las cuales son muy beneficiados los corredores. Entonces, en ese sentido, creo que Devon Chain no cayó en un mal lugar. El problema es que obviamente tiene competencia, no es un jugador que no tenga competencia. Entonces, y al no tener el cuerpo para aguantar 3 downs, eh, creo que dentro de todo cayó en un buen lugar para las expectativas que se tenían.
y hay que ver si puede lograr mantenerse corriendo de forma constante. Hablando de tight end, no ganó ninguno, el que perdió es Miami, ¿no? Y sí, creo que Mike sí que es mejor que cualquiera de todos estos. Y no nos gusta, hay que aclarar eso. Pasamos a un equipo que a mí, personalmente en Fantasy, me gusta menos que Washington Commanders, por ejemplo, que son los Patriots. En el pick 187 le draftearon a Keishon Boutte del LSU y en el pick 210 a Demarius Douglas, también wide receiver, pero de Liberty. Esto nos queda con un equipo. Mac Jones es el coreback. A mí no me gusta. Prefiero Bailey Zappi, ¿Será te lo Mac juro. Jones o Elizabeth? Estaba pensando en eso. No sé. Si es Bailey Zappi me gusta un poco más, te juro, me gusta un poco más Bailey Zappi que Mac Jones. A mí la verdad que me En el parecen cuerpo bastante parecidos los. Te digo que no es que hay alguno que pero me creo guste que por sobre el tenés, otro. pero uno es cuarta ronda y el otro es primera Sí, ronda, bueno, o sea, obviamente. pero si son parecidos, pongo al de cuarta ronda. El cuerpo de receptores está Juju Smith-Schuster, Kendrick Bourne, Davante Parker sigue acá, todavía no vimos nada. Tyquan Thornton, el otro wide receiver, y bueno, los drafteados, ¿no? Que John Booty y de Mario Douglas. El cuerpo de corredores creo que es un poco más interesante. Bueno, no, es peor que el año pasado. Ramondre Stevenson es el número uno. Ty Montgomery, ¿te acuerdas de Ty Montgomery cuando jugaba en los Packers? Bueno, sigue en la NFL. James Robinson, ex Jets. Y bueno, en Tyren tienen a Hunter Henry y a Mike Gesicki, que no lo agarramos en Miami como Tyren 1, menos en Patriots como Tyren 2. Sí, bueno, por empezar, Ramondre Stevenson es la mejor garantía que tiene este equipo. Sí, Así top como, 12. sí, tranquilamente, así como en Giants Saquon Barkley es la garantía, acá en Patriots, a menos que Bill Belichick le agarre la loca, Ramondre Stevenson tiene que ser una bestia. Fue justamente el running back 2 en jugadores con al menos 100 acarreos, porque bueno, acá por ejemplo ya queda fuera de la métrica Rashad Penny, que estábamos diciendo que es uno de los corredores que tenemos poca muestra, pero bueno, con jugadores con al menos 100 acarreos, que es una métrica un poquito más interesante, el año pasado fue el running back 2 en yardas después del contacto por acarreo, con más de 3,8, y el running back 4 en target share, 17,3. Ese fue el segundo del equipo por detrás de Jacoby Meyers. Creo que para mí tiene potencial top 10, a menos que firmen alguno de los free agents disponibles, qué sé yo, Karim Hunt, Fournette, Elliott, Karim algo de Hunt, eso. ¿no? Sí, por eso. Creo que sería un problema para nosotros, para Fantasy, si se agrega alguno de estos jugadores que están como free agents ahora. Después, con respecto a lo que es los receptores, bueno, Mike Gesicki justamente se fue de Dolphins, que no pudo nunca destacar. Creo que obviamente con Tyreek Hill, Jalen Waddle y etcétera no va a destacar mucho. Por ahí en Patriots le va un poco mejor. Tiene que competir con Hunter Henry. Es un tiro largo, es un tiro que tampoco es un jugador que vaya a buscar activamente en los drafts, pero lo mantendría a ojo a ver si puede destacar por sobre Hunter Henry. Em, Mac Jones, como decíamos, tanto Mac Jones como Bailey Zappi no son jugadores que nos gustan para Fantasy. No destaca con Mac Jones en particular, que probablemente sea el coreback 1 de este equipo, no destaca con su brazo. Fue el coreback 21 en yardas aéreas completadas, entre corebacks con al menos 10 partidos. Eh, Menos. y con sus piernas menos, totalmente. Tuvo 47 acarreos totales para 102 yardas. Pero bueno, entre Butte, Juju, Gesicki, Hunter Henry, Devonte Parker, Kendrick Bourne, alguien tiene que ocupar el lugar de Jacoby Meyers. Yo que fue el único que tuvo un target share por encima del 20% el año pasado. Creo que lo más probable es que el que tome más protagonismo vaya a Juju Smith-Schuster, que de todas formas tampoco es alguien que me encante. Creo que es un buen No, wide receiver 2, wide receiver 3. Un wide receiver 3 medio, o sea, digamos. Juju Smith-Schuster le dé su carrera a Antonio Brown y a Patrick Mahomes. Y ni con Patrick Mahomes tampoco destacó tanto. Fue wide receiver, creo que No, bueno, pero, 37 a por ver, ahí. tuvo algún que otro partido. O sea, sí, 37 es una desgracia. Pero tuvo algún que otro partido interesante el año pasado. Me acuerdo de Buffalo, quizá, creo que Sí, fue no me acuerdo bueno. del partido en particular, pero sí, algunos partidos Eh, sumó.
Mira, hay un nombre que no lo mencioné recién cuando estaba diciendo los jugadores drafteados, porque fue agente libre no drafteado, que es Malik Cunningham, el quarterback. eh, Tiene un estilo más lamaresco, ¿no? Sí, no ¿No te lo vi interesa? mucho, No, la no verdad es que dijiste que no lo vi mucho, fue... no lo vi mucho, pero sí, entiendo que es un poquito más atlético, es raro Es diseñar una Louisville también. ofensiva para Mac Jones y meter a Cunningham, pero bueno, eso yo supongo que lo estaban probando. Bueno, a ver, Joe Flaco era el quarterback de Baltimore y entró Lamar. Sí, también. Nada que También ver. fue raro. O sea, viene de Louisville también, igual que Lamar, Cunningham, así que bueno, ojo, capaz que nosotros estamos pensando en Mac Jones y Bailey Zappi y termina Belichick sorprendiendo con el novato. Creo que acá no hay ganadores. Mm, Bueno, sí hay un gran ganador que es Ramón de Stevenson, porque el resto de cuerpo de corredores es bastante flojo. Sí, jugadores que nunca pudieron destacar o jugadores que tienen poca experiencia, Pierre Strong Jr., James Robinson. Ramón de Sí, Stevenson claramente es mucho más que cualquiera de los otros. sí. Y además, Ojo la defensa de Patriots acá, ¿eh? sí, sí, obvio, pero y además no solamente que Ramón de Stevenson es mucho más que los corredores, el coreback que tiene tampoco corre, porque por ejemplo vamos a la opción Claro. de Rashad Penny o a la opción de Saquon Barkley, que igual Saquon Barkley es una bestia, pero tienen corebacks en Daniel Jones y en Jalen Hurts que saben correr. Acá no. Entonces Ramón Bueno, por Stevenson va a ser ejemplo, lo único que vaya a hacer que va a mover la pelota por tierra. claro, claro, vos podrías pensar eso de, no sé, también Harris este año, que está Josh Allen que va a correr más que Mac Jones. O sea, Claro. eh, nada, es complicado. Como cuando ves antes en Facebook que decía, estás en una relación, es complicado. Creo que es uno de los equipos más feos para Fantasy Futuros Patriots. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, 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 creo que tanto, bueno, Patriots también es un equipo que no me gusta mucho, por lo menos la ofensiva, creo que en defensiva sí, pero no soy Ah, un la defensa experto. de Patriots es top 5, ¿eh? Claro, bueno, por eso. Yo la verdad que en defensa por ahí no me centro tanto, entonces es medio difícil evaluarlo a nivel NFL, pero a nivel fantasy, tanto Patriots como Washington son dos equipos que no me gustan para nada. Y vamos con un equipo que me parece que nos va a gustar mucho. Ahora lo vemos. En este draft trajeron en el pick 145 a Israel Abanikanda, el running back de Pittsburgh, y en el pick 220 el tight end Zach Kuntz de Old Dominion. Pero bueno, vamos con lo que trajeron en la agencia libre, que es el señor Aaron Rodgers, el ex Green Bay Packers, futuro Salón de la Fama. Yo creo que ya tiene su nombre en un rinconcito reservado. Va a ser el quarterback de este equipo, por delante de Zach Wilson. Vuelve Brice Hall, está Sonovan Knight, Michael Carter, Israel Abanikanda. Creo que tiene un cuerpo de... Cualquier corredor de este equipo es running back 1 en Patriots o en Commanders. Y hablando Si en Patriots no de sé, número... porque a Stevenson va bien, pero Bueno, en pero Brice Commander sí. Hall, Brice Hall, Brice Hall seguro. Sí, 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 Eh, Brice Hall sí, pero creo que Abanikanda, Carter y Knight obviamente están por debajo de Stevenson. bueno, entonces te lo cambio. Cualquier wide receiver de este equipo sería número 1 en Patriots o en Commanders. Por ejemplo, Garrett Wilson, Allen Lazard, McCall Harmon. Bueno, McCall Harmon no me gusta mucho. Corey Davis, que creo que tuvo grandes temporadas en Tennessee, se cayó un poco, pero sigue siendo un buen receptor. Denzel Mims, que tuvo un año rookie muy bueno y en 2021 lo dejaron de utilizar, estuvo cerca de un cambio que al final que se terminó siendo Celaya Moore, que la había roto toda también de rookie. Los rookies de los Jets la rompen toda los jugadores y el segundo año los dejan de usar, usan el juguete nuevo. Y está Randall Cobb otra vez acá. En Tyrant creo que también es interesante, ¿no? Tyler Conklin, el ex Minnesota. CJ Usoma, que jugó muy bien en Cincinnati con Joe Burrow, y Zach Kuntz. Sí, Me gusta mucho este equipo, ¿eh? sí, creo que tienen Para todas las fantasy. posiciones, en todas las posiciones tienen algo, ¿viste? Sí, 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 sí. Es que no sabes por dónde ir. Garrett Wilson o, no sé, Allen Lazard tuvo con Rogers buenos partidos. O sea, Conklin y Usoma son titulares. O sea, en cualquier equipo también. Brice Hall es titular y Rogers obviamente creo que va a tener un renacer este año, me parece.
Sí, sí. Lo espero. Bueno, sí, yo espero también, por lo menos, que bueno, Aaron Rodgers y sus amigos, ¿no? Con Allen Lazard y Randall Cobb, que ahora están en Nueva York, vaya a tener un mejor año que Ese, lo que ese sí que es su club de amigos, ¿eh? se llevó un par para Nueva York. Sí, Pero, sí, pero sí. sí, sí, yo creo que va a tener un mejor año que el año pasado, que bueno, fue justamente quarterback 21 en punto fantasy por juego, entre quarterbacks con al menos 10 juegos también. Pero sí, probablemente, depende de qué tan tarde o temprano se vayan los drafts, probablemente tenga bastantes Aaron Rodgers. Eh, Además, creo que claramente uno de los ganadores con este trade, que deje de estar Zach Wilson y esté Aaron Rodgers, es Garrett Son Wilson. los Jets. Sí, también. Garrett Wilson Sin es un duda. jugador que fue muy, muy talentoso. Si no, fue el Rookie of the Year, ¿no? El Offensive Rookie of the Year. Sí, Ok, sí. sí, y bueno, o sea, a partir de la semana 8 de la temporada pasada, que empezó a jugar más del 80% de snap, que fue, o sea, entre el periodo de semana 8 a 17, tuvo un promedio de 14 puntos fantasy por juego. Y fue wide receiver 1, o sea, dentro del wide receiver 1, entre semanas 9, 12 y 13. Creo que con Aaron Rodgers va a poder mantener este nivel y no va a ser esa ups and downs que tenía con Zach Wilson, Mike White y etcétera. Así que creo que Garrett Wilson es uno de los más beneficiados de este draft también. Y en realidad más que draft de agencia libre, ¿no? Porque va a empezar a jugar con Aaron Rodgers. Claro. Sí, además, vemos a un Rogers mucho más enchufado. ¿Cuándo viste a Rogers en mayo en las oficinas de Green Bay? Jamás. Sí, no, yo no, creo que fue En el campo de entrenamiento. la temporada pasada que estaba ahí con una foto de una musculosa, los pelos hacia el viento, muy, muy Sí, pero campesino. ya era verano en Estados Unidos. Pero Ya bueno, era mínimo julio. sí, sí. Y después en Titans hay Zach Kuntz, a mí me parece interesante. Obviamente creo que es un jugador a tener en cuenta más bien en ligas Dynasty o ligas demasiado profundas, porque creo que eh, Tyler Conklin Y debería Usoma. ser el que, o Usoma deberían ser los que por ahí toman eh, más relevancia, pero Zach Kuntz, la verdad que no tuvo un mal año, creo que, o sea, puede llegar a demostrar con un nuevo quarterback como Aaron Rodgers y es alguien que me interesaba, me gustaba, digamos, como un tight end de día 3. Obviamente por Locura debajo, que sea séptima obviamente ronda. por debajo por muy por debajo de los tight ends tops de esta clase como Sam Laporta, como Dalton Kincaid, Michael Mayer, etcétera, 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 etcétera. Pero Washington. es alguien que me interesa. Sí, Washington me gusta. Igual, Washington me gusta, por ejemplo, más para NFL que para Fantasy, igual, porque es un tight sí, end que se especializa más en los bloqueos que en las recepciones. Y en Steelers encima ya está Pat Freiermuth. sí, ya vamos a hablar de los nortes, pero sí, estamos de acuerdo. Aparte, igualmente teniendo en cuenta que Fantasy, la diferencia entre el Tyren 1 y el Tyren 30 serán 6 puntos, 7. No hay mucha diferencia tampoco. Sí, yo creo que por ahí entre los primeros 5 tight ends, 6 tight ends, que ahí estábamos diciendo lo que decía Goddard, hay diferencia. A partir del 7 al 22, no hay nada de diferencia. Es Bueno, muy variable. entre el 2 y el 7, el uno va a ser claro ya, ¿no? Y debería serlo, sí, sí, claro. Claro que sí. Pero bueno, la temporada 2021 nos trajo una sorpresa con Mark Andrews. Pero bueno, Sí, sí, es muy constante lo de Travis otro Kelce. se pinchó. Sí, creo que acá claramente perdedor es Zach Wilson, 100%. O sea, a ver, tampoco era un quarterback de fantasy, ¿no? Pero es mega perdedor porque va a ser mega suplente. Ojo que al final, cuando Aaron Rodgers, ¿quién te dice? Zach Wilson aprendió un montón y termina siendo un jugador start en 10 años en fantasy en la NFL, pero bueno, ¿quién te dice? Y como No dijiste lo vos, Garrett conozco a Wilson, Zach Wilson, pero por lo que escucho, lo que leo y lo que veo, no me parece. ¿no? Bueno, qué sé yo. A lo mejor aprende algo de tal Aaron Rodgers, ¿no? Que creo que ya lo dije, pero va de camino a Canton, ¿no? Sí, sí, seguro.
Y bueno, y después para terminar, digamos, con el equipo, bueno, no sé si hay algo más como por ahí para comentar, pero bueno, obviamente el grupo de corredores, como decías, Brice Hall debería ser el claro líder de este grupo de corredores. Abanicanda es un jugador que me gustó, lo que vi, no tiene mucho juego aéreo, pero en el juego terrestre destaca, es bastante grande y macizo, digamos, para la velocidad que tiene. Y por el lado aéreo, Michael Carter también es un jugador que supo rendir en su momento, un periodo corto de tiempo, pero supo rendir. Así que creo que Brice Hall va a ser prácticamente un running back de 3 downs, pero si tiene que descansar y es una jugada más terrestre va a estar Abanicanda, si tiene que descansar es una jugada más aérea va a estar Michael Carter, y si llega a tener algún periodo que se pierda por lesión, van a estar ahí entre los dos, entre Abanicanda y Michael Carter, distribuyéndose la carga de trabajo. Para terminar, no sé si tenés la imagen de los bye weeks de esta temporada. Vamos a comentarlo así por arriba. Hay semanas que son terribles y hay semanas que son, bueno, no pasa nada. Semana 5, bye weeks de Browns, Chargers, Seahawks y Buccaneers. Creo que salvo Buccaneers, los otros tres molestan bastante. ¿Estás de acuerdo? A ver, da un segundo que me busco la imagencita, pero dijiste Cleveland, Chargers, Seattle. Sí, sí, creo Tampa que. Bay. Salvo Tampa. Sí, salvo Tampa. Tampa no. Tampa creo que. No. Después vamos a hablar de Tampa, pero también es uno de los equipos que menos me gustan de la liga. Pero ahora Y que eso se que fue tiene Tom jugadores Brady. interesantes. Sí. No, no a nivel de Washington, pero también es uno de los juegos. De Tampa Claro. creo que es uno de los posibles candidatos a quedar en las primeras posiciones del draft que viene. Pero sí, tanto los Browns como los Chargers como los Seahawks son bastante relevantes en Fantasy. Semana 6 tenemos el bye de los Packers y de los Steelers, equipos que todavía no hablamos, que vamos a hablar en el próximo episodio. Eh, pero creo que no pasa nada, ¿no? No. Jordan Creo que Love no te son gusta. jugadores de segundo orden. Capaz los corredores de Green Bay, Najee Harris no, Aaron Jones Aaron Jones. y AJ Dillon puede ser que alguno afecte. Pero sí, creo que son jugadores de segundo orden, no es que hay jugadores tops en esos equipos. Hay un jugador que me gusta mucho, Deontay Johnson en los Steelers, para Fantasy. Pero bueno, nada, sí, creo que dentro de todo es una semana bastante tranquila en el Valle. Yo sigo esperando la explosión total de Johnson. Y a ver qué tiene Kenny Pickett, ¿no? Sí. Pero bueno, ya vamos a ver. Semana número 7, acá hay varios equipos, o sea, 3 equipos interesantes y 3 equipos que no importan. Los interesantes, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys y New York Jets. Los que no mucho importan son Carolina, porque creo que el quarterback va a ser Andy Dalton y no me ilusiona mucho. Los Texans, que tampoco traen mucho, y los Titans, que salvo de Rick Henry, tampoco hay mucho. A no ser que Will Levis juegue y la rompa, pero no sé. Sí, bueno, Will Levis, hay que ver si empieza, si arranca o no arranca. Bueno, tenemos que hablar de los Titans todavía. Creo que es un Sí, buen prospecto y creo que, a ver, no me encanta. Si hubiera sido un pick, como decían, de primera ronda, los primeros 10 picks, me parecía un mal pick. Pero creo que en segunda ronda, en segundo día, no me parece mal. y en Creo dónde cayó que también, es. ¿no? ¿Cómo? Y en dónde cayó también, digo, o sea, Tannehill ya no tenía nada. Sí, Titanes que no tenía nada y Malik Willis fue un desastre cuando tocó jugar la temporada pasada. Así que sí. Están diciendo que lo pueden cortar a Malik Willis, imagínate. Sí, leí lo mismo. Pero bueno, sí, con respecto a lo que es la bye week, esta creo que sí, hay jugadores mucho más interesantes. Bueno, Joe Burrow claramente con el vacuno, Chamar Chase, Joe Mixon, T. Higgins. Tenés en Dallas a CeeDee Lamb, tranquilamente, Sí, Tony ¿no? Pollard. Los Jets tenés a Roger Willis Hall, Garrett Wilson. Creo que acá sí tenés bastantes jugadores que son top en su posición. Pero bueno, dentro de todo son 3 equipos. No sé si hay alguno más que tenga así muchos equipos. Creo que hay alguna semana un No, poquito más difícil. Creo que hay una semana un poquito más difícil, pero es una semana complicada para lo que es Fantasy seguro. las 2 siguientes semanas me parecen bastante complicadas en Fantasy Football, porque yo espero que los Broncos este año funcionen ofensivamente. Creo que Russell Wilson puede tener un revivir. Corland Sutton, Jerry Judy, Lions también.
Jaguars también me parece un equipo bastante interesante y 49ers, por supuesto. O sea, creo que son 4 equipos que los 4 tienen jugadores interesantes, titulares seguro. Sí, sí, son jugadores que nos van a afectar en Fantasy. Creo que de todas formas el único que tiene jugadores a nivel de Bengals, Cowboys y Jets es 49ers. Pero sí, Denver, los Broncos con Jerry Jeudy, por ejemplo, creo que va a ser un buen valor esta temporada Jerry Jeudy. Los Lions teniendo a Jameer Jaguars, Gibbs, Trevor Lawrence, los Jaguars teniendo a Trevor Lawrence, todos tienen un jugador, pero bueno, no es como los Bengals y Dallas y Jets que tienen 2 o 3 jugadores cada uno. Por el lado de San Francisco, sí, todos los de San Francisco son alineables semana a semana, así que sí, la sí. semana 9 para los fanáticos de San Francisco tengan algunos jugadores de otros equipos también. Creo que en semana 10 está la semana más complicada en cuanto a Vice, porque tenés a los Chiefs con Mahomes, Mahomes y Kelsey. Y ponele Isaiah Pacheco, depende de la semana. Rams, que tenés a Cooper Cup, que para mí es el wide receiver 1 sano. Dolphins, que tenés a 2 wide receivers top. Bueno, el cuerpo de corredores depende del día, hay que adivinar cuál es el que va a funcionar podría haber funcionado ese día. Y después tenés a los Eagles, que tenés al wide receiver 1, al quarterback 1, a 2 wide receiver top 10, a un tight end top 6, running back que, bueno, lo mismo que Miami, pero estos son buenos. Semana complicada, la número 10. Sí, igual la semana 10 creo que es la más difícil para los Vice, para Fantasy. Tenés o sea, todos jugadores realmente muy élites. Kansas City, obviamente, Travis Kelce y Patrick Mahomes son 1 y 2. Bueno, tight end 1 y coreback 2 o coreback 1. O sea, no me parecía raro que alguien ponga a Patrick Mahomes por encima de Jalen Hurts. Para mí no es así, para vos tampoco. Pero creo que no me parecía algo tan loco que Patrick Mahomes esté por encima de Jalen Hurts para Fantasy para algunos. Em, Después en Filadelfia tenés, al igual que en San Francisco, como dije, para mí son las 2 ofensivas que cualquiera, en todas las posiciones tenés a alguien para poner titular, y no es solamente alguien para poner titular, es alguien que puede ser tu arma principal o tu fortaleza en esa posición. Es decir, San Francisco, tanto en San Francisco como en Filadelfia tenés tight ends que son top 6. Tanto en San Francisco como en Filadelfia tenés running backs que pueden ser muy redituables. Creo que por ahí Filadelfia, obviamente, no, creo no. Filadelfia obviamente tiene más estabilidad en lo que es quarterback con Jalen Hurts y en wide receiver con AJ Brown, pero San Francisco con Divo Samuel y con Brandon Ayuk tampoco es que son jugadores que no rinden o que son medio pelo. Creo que son jugadores que Estamos, pueden rendir muy bien en Fantasy Football. estamos de acuerdo que en San Francisco no va a molestar más si el coreback titular se llama Trey Lance a que si se llama Brock Purdy o Sam Darnold, ¿no? A mí me va a gustar más que sea Trey Lance, ¿eso dijiste? Claro, Sí, claro, nos va a totalmente. molestar que el bye de San Francisco sea la semana 9, o sea, en semana 9 nos va a molestar por Trey Lance, si es el Sí, titular, porque creo que por mucho en Fantasy funcionaría mejor que Brock Purdy y Sam Darnold juntos encima, sí, sí, por sus sí. piernas, claramente. Sí, sí, no, totalmente. O sea, lo que tiene Trey Lance es que tenemos menos muestra que nada. O sea, tenemos 2 o 3 partidos Sí, no, nomás para verlo. compartido. Pero sí, lo potencial en Trey Lance es mucho más a lo que es Brock Purdy o Sam Darnold. Creo que Brock Purdy y Sam Darnold en el sistema de Shanahan van a ser muy parecidos a lo que es Garoppolo, que son corebacks entre 15 y coreback 16. Eh, Así que nada, sí, no me molestaría tanto en ese sentido en la posición de coreback en San Francisco, pero bueno, puede tener valor más que nada en una semana 10 que tenés tanto a Hertz, Tua, Mahomes y en un segundo orden también a Stafford, que pueden ser jugadores interesantes para Fantasy en la posición. Pasamos a la semana número 11, que no es tan mala como la anterior, pero hay jugadores que molestan perder, por ejemplo, en los Falcons, en los Colts, bueno, en New England no, y en Saints, depende cómo estén Camara y Michael Thomas, puede molestar o no. Sí, yo creo que acá lo que más va a sufrir va a ser la posición de running backs. Villan Robinson, Jonathan Taylor y Ramondre Stevenson son 3 jugadores que son top 10 para mí en la posición. Pero después van a ser jugadores situacionales. Chris Olave es un jugador que me gusta mucho en los Saints. eh, pero es alguien que después los demás equipos no tienen tanta injerencia en lo que es wide receivers. Juju, Michael Pittman
Drake London no está a nivel de Chris Olave, entonces creo que el único que realmente sufre en la posición de wide receiver es Chris Olave, pero sí en la posición de running back creo que va a ser difícil por ahí de reemplazar a estos jugadores en semana 11. Y el tight end, que creo que hay un tight end top 8 en Kyle Pitts, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Bueno, debería haber un tight end top 8. depende un poco de qué tanto pasemos la pelota. Yo creo que vamos a pasar más la pelota que con Marcus Mariota. Yo a Desmond Ridder le tengo mucha fe y lo banco mucho. Me molesta mucho que lo tengan tan baja estima, pero bueno, entiendo que también tiene poco juego, pero tiene poco juego en lo que es NFL. Yo creo que va a dar la sorpresa y va a superar las expectativas que hay con él, que son prácticamente nulas en muchos lugares. He La visto rompimos en Cincinnati, ¿eh? he visto rankings que Desmond Ridder está por debajo de jugadores que nunca jugaron o de Sam Howell que también tuvo un solo partido. O sea, Bueno, creo a mí que no Howell es. me gusta un poco, ¿eh? A mí me gusta Howell, pero para mí Desmond Ridder es más. Entonces, bueno, nada. La cuestión es que para mí las expectativas son muy bajas y las va a superar con creces. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a la última semana de Vice, porque le voy a faltar el respeto a la 14, si me lo permitís. Totalmente. La última semana que nos va a molestar es la número 13, porque tenés a los Ravens, a los Bills, a los Bears, que muchos dicen los Bears, pero tenés un quarterback top 5 seguro en Bears con Justin Fields. Tenés a Raiders, que tenés un wide receiver top 5. A los Vikings, que tenés otro wide receiver top 5. Y bueno, después los Giants, que es el que menos me molesta, porque bueno, salvo Barkley, que hay que ver si firma la etiqueta y no hace un Le'Veon Bell, no hay nada. Sí, creo que esta semana, así como la semana 11 fue de running backs, creo que esta semana también van a sufrir mucho los quarterbacks, ¿no? Tenés a Josh Allen, tenés a Lamar Jackson, tenés justamente a Justin Fields, tenés a Kirk Cousins y a Daniel Jones, que son jugadores que te rinden. No te digo que son tops, pero te rinden. Entonces creo que la posición de ¿Y quarterback en la Garoppolo? semana 13. ¿Cómo? ¿Y Garoppolo? Con Sí, armas puede ser interesante, ¿no? Garoppolo, mira, yo creo que armas tenía en San Francisco. En Las Vegas va a tener un downgrade en eso. Así Yo creo que Jimmy es que mejor que. Bueno, lo vamos a hablar en 2 semanas. Ah, no, ya lo hablamos la semana pasada. Yo creo sí. que Jimmy es mejor que Cosi Mejor, no, para mí no. Para, en para, esta posición. para mí, a nivel fantasy, Kirk Cousins es un jugador súper infravalorado y también como Daniel Jones y que siempre rinden. Son jugadores que rinden, te salvan algún partido, excepto en prime time, Cousins te hace más de 10 puntitos, 15 puntitos por partido. Bueno, Así el que otro día cuando estábamos reaccionando en stream, en Ojadel, Twitch, estábamos viendo los partidos en prime time que tienen los Vikings, cuántas derrotas tenían los Vikings aseguradas ya. Pero sí, excepto en prime time, Kirk Cousins es un jugador que te rinde. Así que yo creo que no. Yo creo que entre los 6 equipos de bye, el de Jimmy Garoppolo va a ser el que menos me afecte. Porque probablemente no lo tenga en casi ninguna liga. Pero. pero. Pero sí, creo que van a sufrir bastante los quarterbacks en esta semana 13. Y bueno, semana 14 están los Cardinals y los Commanders, así que les voy a faltar el respeto, no voy a mencionar ni siquiera a Marquise Brown. A ver, que falte Porque Kyle Murray va a estar lesionado, calculo. Sí, igual para semana 14 Marquise Brown también va a estar lesionado, así que no pasa nada. Pero Kyle Murray no va a llegar de su lesión de rodilla, porque si no podríamos decir, nos molesta que no va a jugar Kyle Murray. Pero bueno, nada, Juaco, un placer, como siempre. Totalmente, Fede. Bueno, nos estamos viendo para la próxima. Hasta acá fue todo. Nadie sabe nada. Nos reencontramos la próxima para hablar de las divisiones norte de la AFC y la NFC. Muchas gracias.